La cuestión de fondo es la de la libertad de expresión. Está claro que esta rige para unos más que para otros. Resulta increíble que se estén elaborando leyes que buscan criminalizar el franquismo y la expresión de cualquier opinión favorable a este, mientras en el nombre de esa libertad de expresión se exonera de toda acusación a quien enaltezca el terrorismo, el asesinato, la vejación de los símbolos nacionales o de las creencias religiosas. Pero así es. Esta es la España sectaria, la de la imposible convivencia. Libertad de expresión, pero entre comillas. Esa es la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Todo comenzaba con la condena de Pablo Hasél, rapero que se enfrenta a 9 meses de prisión por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Y ante la protesta de algunos, el gobierno ha querido ceder en sus intereses, todo un acto de generosidad. Ahora PSOE y Podemos darán vía ancha a la libertad para expresar lo que a ellos les parezca bien. Y es que ambos quieren ser promotores de una revisión de los tipos delictivos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. Solo se sancionarán las opiniones que supongan una creación de riesgo para el orden público y en ningún caso con penas de cárcel. A continuación, un breve recopilatorio de opiniones peligrosas y opiniones permitidas. Apología del franquismo, peligrosa para el orden público, pero apología de la Segunda República, permitida. Sexualidad conforme a los valores de cada uno, peligrosa para el orden público, pero la autodeterminación del género y la libertad sexual, permitida e impuesta. Recelo hacia la inmigración ilegal por el riesgo de delincuencia que supone, opinión peligrosa para el orden público, pero enaltecimiento del terrorismo de ETA, permitido. Ataques a la religión islámica o a otras, peligroso para el orden público, pero ataques al cristianismo y los valores que promulga, permitido. Defensa de la unidad nacional y del español como lengua vehicular, peligroso para el orden público, pero ataques a la unidad nacional, a la corona o a la democracia, permitido. Afortunadamente, la obviedad no solo la ven ustedes, también algunos sectores de la sociedad están empezando a reaccionar. Es el caso de tantas asociaciones de víctimas del terrorismo o de la Iglesia Católica, porque sí, la doble vara de medir de la izquierda empieza a salpicar a todas las realidades sociales. Así se expresaba Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, en su perfil de Twitter. La despenalización de los excesos en la libertad de expresión no parece que quiera aplicarse con el mismo rasero a otros. Historiadores en la memoria democrática, pensamiento diverso en materia de sexualidad o de minorías, a esa libertad se la llama a menudo delito de odio. Y no solo él está disgustado con ese doble rasero, también lo están las asociaciones de víctimas del terrorismo, que ahora tendrán que lidiar con actos de enaltecimiento permitidos por la ley en las calles donde familiares o compatriotas fueron asesinados por los homenajeados. Suficiente con lo dicho. Libertad de expresión, pero entre comillas. Esta noche con nosotros tenemos a doña Polonia Castellano. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, encantadísima. Bueno, el tema de moda es el de Hasél. Barcelona está ardiendo, nadie parece capaz de detener esto. Quizá porque hay una permisividad de entrada y hay gente a la que esto le interesa. Pero hay que decir algo que los medios están silenciando de una manera tan contumaz que da un poquito ya de vergüenza. Esto no es por una cuestión de libertad de expresión, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es un tipo que ha delinquido con anterioridad y al que por esa razón se le condena, porque hasta ahora había venido salvando las distintas condenas, pero ya no puede en función del tipo de condena y de los años a los que está condenado. Bueno, los medios están callados como lo que son. Efectivamente, se ha manipulado muchísimo, porque este señor, a pesar de que dice auténticas barbaridades en sus letras, que las víctimas del terrorismo yo creo que tendrían que haber denunciado, dice auténticas barbaridades, pero ni siquiera por estas barbaridades hubiese ido a prisión. Si este señor va a prisión es porque tiene un historial delictivo tremendo, un historial delictivo de allanamiento, un historial delictivo de agresión y además es una persona peligrosa, como se ha visto. Por eso va a la cárcel, no por estas letras, sino por lo que tiene detrás, que son las agresiones y el allanamiento. Claro, los que ahora van a justifican que este señor sea prácticamente un héroe, luego nos dicen que están en contra del maltrato. Bueno, pues este señor es un agresor condenado en varias ocasiones. Entonces, no pueden vendernos una cosa y lo contraria. No pueden decirnos que el partido político Podemos está en contra del maltrato cuando está defendiendo un agresor reincidente, además, y de manera reiterada. Entonces, hay mucha manipulación, pero en definitiva, no va a la cárcel por las barbaridades que ha dicho, va a la cárcel porque es un agresor, entre otras cosas. Un tipo de estos se marchó, se escapó, está fuera de España, el tal Valtònyc, que también, bueno, en fin, sus letras son para leerlas, es algo verdaderamente tremendo. Mientras tanto, hubo una sentencia de una condena a 1 año de cárcel a un grupo neonazi que hablaba contra los inmigrantes y tal y cual. Por supuesto, ahí nadie protestó.
Claro, es el doble rasero. Es lo que está empezando a ser muy peligroso y yo creo que nos está empezando a cansar un poco a todos. Es que se está haciendo un código penal a la carta, ¿no? Dependiendo de quién delinque, dependiendo de a quién se ataca, y eso no puede ser. Quiero decir, si somos todos iguales ante la ley, como dice la Constitución, el que cometa determinados hechos delictivos, el que cometa determinados delitos debería ir a prisión. No se debe exonerar a unos dependiendo de qué ideología tengan o culpabilizar a otros dependiendo de la ideología que tengan. Eso no es un código penal de la democracia, es un código penal a la carta y es un código penal ideologizado y de una dictadura. Bueno, ya que se ha puesto sobre el tapete la cuestión de cantar, si lo que hace este señor es cantar, que yo francamente tengo muy serias dudas, pero supongamos que es cantar. ¿Cantando tú puedes decir cosas que no puedes decir hablando? Porque a mí esta polémica reconozco que me pasma. Hombre, pues en el Código Penal no hay ningún eximente por la manera en la que se lo diga, ni con el acento. Quiero decir, un insulto es un insulto, una vejación es una vejación, la digas cantando, la digas bailando o la digas pausadamente, da igual. No hay ningún eximente, no hay ningún atenuante que se señale así en el Código Penal, porque sería ridículo, quiero decir, ni en España ni en ningún país del mundo, porque entonces cantando podríamos decir auténticas barbaridades y no tendríamos ningún tipo de responsabilidad penal. O bailando podemos insultarnos o podemos arremeter o podemos vejar y entonces no tendríamos ningún tipo de responsabilidad penal. Es una barbaridad que no puede prosperar y que es algo totalmente irracional que no se puede contemplar y no se contempla en ningún país del mundo. Es imposible. ¿Y hay diferencia en la comisión de un delito de este tipo, que repetimos, no es por el que está condenado Pablo Hasél, pero ¿hay alguna diferencia entre esa comisión del delito si es hablado o si es escrito? No. Claro que no. El Código Penal establece delitos por unos hechos concretos. No, lo que sí que se regula es la publicidad. Es decir, es diferente si ahora mismo yo, entre tú y yo, digo una barbaridad, a si digo una barbaridad en la tele o en las redes sociales. Eso sí que se regula, la publicidad. Pero es un agravante. Exactamente, es un agravante. Pero que sea un atenuante la manera en la que se diga es imposible. Quiero decir, de hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado y hay sentencias a favor, por ejemplo, de los sentimientos religiosos y en contra de la libertad de expresión cuando hay que ponderar derechos fundamentales, porque dice que la expresión artística no puede abarcar el insulto ni puede abarcar la vejación. Y claro, yo ahora puedo decir auténticas barbaridades y luego tildarme a mí misma de artista para intentar exonerarme. Eso no es, y además así lo establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diversas sentencias. La expresión artística no es todo y no vale, a través de la expresión artística, vulnerar derechos fundamentales o cometer delitos. Yo ahora puedo cometer un asesinato en base a la expresión artística también, pues tampoco. No se puede vulnerar un derecho fundamental con esa supuesta expresión artística, que además no todo es arte, y ahora tenemos una concepción del arte muy relajada. Quiero decir, hay verdaderos artistas y los verdaderos artistas no necesitan arremeter contra nadie ni cometer delitos porque son verdaderos artistas. Los otros pues son, no tienen dónde caerse muertos muchas veces y con la excusa del arte y con la excusa de arremeter contra otros pretenden hacerse publicidad y con eso pretenden ganar dinero porque no tienen talento. Sin embargo, en algunos casos, me está viniendo ahora a las mientes, en algunos casos estoy recordando el de un tipo que no sé si estaba muy bien de la cabeza, también tengo que decirlo, pero el de un tipo que creo que fue a comulgar cientos de veces, debió hacerlo, para escribir luego con la hostia consagrada la palabra pederastia o algo semejante. ¿En qué acabó esa historia? Pues eso actualmente está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque tuvimos la mala suerte de que en las jurisdicciones españolas nos tocaron de forma reiterada una asociación, jueces pertenecientes a una asociación de jueces que están en contra de aplicar delitos que están contemplados en el Código Penal, lo cual a mí me parece una auténtica barbaridad. Es decir, se está interponiendo una queja contra un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque ha dado una opinión suya, pero contra estos jueces que dicen que hay un artículo del Código Penal que están en contra y que por lo tanto no le aplican, no se está haciendo nada. A mí me parece una auténtica barbaridad. Tuvimos la mala suerte de caer en manos de estos jueces, entonces nos dijeron que no había ningún tipo de delito. Cuando para los cristianos, para los católicos, las formas consagradas son el cuerpo de Cristo y hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que vincular a Mahoma con la pederastia han considerado que no se puede hacer, que excede con mucho los límites de la libertad de expresión, como es lógico. Por lo tanto, entendemos que en el mismo caso, en este caso está vinculando a Jesucristo, a la Iglesia Católica, con la pederastia, al escribir con formas consagradas eso, entendemos que tendrá que correr la misma suerte que esa sentencia de Mahoma, ¿no? Porque tampoco puede amparar, debería. Entonces, ahora mismo está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
este caso es también una persona que se tilda de artista, que yo creo que no lo es. De hecho, nosotros aportamos una pericial artística por doctores y especialistas en historia del arte diciendo que este señor no era un artista, era un señor que no tenía otra cosa que hacer, quería armar un poco de escándalo y así intentar ganar dinero, lo cual a mí me parece bastante mezquino, ¿no? Intentar ganar dinero arremetiendo contra otros, en este caso contra los católicos. No era un artista, por mucho que se tilde de artista, y lo único que intentaba es ganar dinero a través de la vejación y el insulto. Esperamos que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con estas similitudes que hay con esa sentencia de Mahoma, pues establezcan lo mismo, y esperamos que sirva también para frenar, porque con la excusa de la libertad artística o con la excusa del rap o con la excusa de la libertad de expresión no se pueden cometer delitos. Sin embargo, la prometida reforma del Código Penal, que la van a acometer seguro, parece que prevé la supresión del delito contra la libertad religiosa. Claro, el derecho fundamental a la libertad religiosa es un derecho fundamental contemplado en la Constitución. Esto significa que los derechos fundamentales contemplados en la Constitución implican tanto el derecho a expresar ese derecho fundamental a la libertad religiosa como el derecho a que no te perturben, no te molesten o no te aquieten en ese ejercicio de la libertad religiosa. Ese prohibir que te perturben, que te aquieten, se tiene que contemplar en el Código Penal como delito, para garantizar ese no perturbar o no aquietar. Claro, si no se contempla como delito, dejamos vacío ese derecho fundamental. Es como si se contempla el derecho a la propiedad, pero si alguien te roba la propiedad o usurpa la propiedad, no conlleva ningún delito, serían derechos vacíos. Entonces, es algo que no se sostiene, porque es un derecho constitucional y un derecho fundamental. Por otro lado, es que ese derecho fundamental está contemplado en leyes supranacionales, tanto en la Unión Europea, con la Carta Fundamental de Derechos Humanos, como en el Consejo de Europa, como en el ámbito universal. De hecho, en la ONU hay un relator especial para este caso. Entonces, no se sostiene que en España no se contemple algo, que nos están contemplando leyes supranacionales que son de obligado cumplimiento y convenios y pactos que están ratificados por España y que son de obligado cumplimiento. Entonces, al final, esa supresión de ese delito va a caer por su propio peso, cuando además es que en 70 países del mundo, 22 solo de la Unión Europea, se contempla este delito, igual que en España, igual que en la mayoría de países democráticos. Entonces, no tiene sentido que se contemple a nivel supranacional y a nivel nacional no. Entonces, al final, caerá por su propio peso y si lo quitan, lo tendrán que volver a poner. Es cuestión de tiempo, porque es un derecho fundamental. ¿Cómo se puede compaginar? Y lo digo porque se le hizo la pregunta a la ministra Montero hace escasas fechas. ¿Cómo se puede compaginar el intento de suprimir los delitos, digamos, ligados a la libertad de expresión, cuando no tienen que ver con la libertad de expresión? Permítame el paréntesis, es decir, la libertad de expresión es para transmitir ideas o para debatir, no es para insultar ni para ser cruel, ni para ejercer crueldad, ¿no? Pero, en fin, ¿cómo se puede, por un lado, digamos, dar manga ancha en ese sentido y decir, bueno, que todo lo que sea expresión se permite y, sin embargo, promover una reforma por la cual se contemple un delito como es la apología del franquismo, por ejemplo? Claro, es un código penal. Sí, es un código penal a la carta. Es un código penal en el que no se establece un delito, sino que se establecen determinadas cosas que, según el gobierno, son delito. Pero claro, eso los jueces es imposible que lo puedan aplicar. Quiero decir, un juez aplica un delito contra los sentimientos religiosos o un delito de profanación cuando se cumplen determinados conceptos del tipo, cuando se cumplen el tipo delictivo. Pero no se puede aplicar si continuamente estamos añadiendo asteriscos, quiero decir, claro. Pero hay un delito contra los sentimientos religiosos o hay un delito de odio y ponemos un asterisco, pero si es contra los católicos, no. Y ponemos otro asterisco, pero si el delito está cometido contra los de ideología de ultraizquierda, sí. Entonces, un juez tiene que legislar en base a una ley y en base a algo concreto y general para todos. Claro. No puede ser un artículo o un delito que esté lleno de asteriscos, porque entonces es imposible de juzgar y imposible de regular, eso es imposible. Por otro lado, claro, es que nos encontramos siempre con el doble rasero. ¿Qué es libertad de expresión y qué no? Entonces, pues eso, siempre un código penal que serían páginas y páginas de asteriscos. Que unos chicos vayan a rezar el rosario a la puerta de un abortorio o que vayan a dar información, porque además hay sentencias firmes que dicen, nosotros ganamos una contra la patronal del aborto, que mienten de forma descarada a las mujeres, que unos chicos vayan a dar información simplemente de la realidad de lo que es un aborto, que es una auténtica barbaridad, eso no es libertad de expresión. Pero que este señor y la gente y los 4 tontos útiles que van a quemar contenedores digan que es libertad de expresión, eso sí. Entonces es que no se entiende. Es imposible regular y es imposible hacer un código penal y una ley que realmente sea válida, basada en asteriscos, dependiendo de casos y dependiendo de la ideología y dependiendo de contra quién se arremete.
Estamos ante el final del principio de que la ley es igual para todos. Estamos haciendo leyes, efectivamente, pues con sujetos muy determinados, muy declarados, a los que se pretende favorecer en detrimento de otros. Pero, en fin, a mí me parece una cosa extraordinariamente preocupante y seria. Tendremos ocasión en fin, pues de ocuparnos de ello. Doña Polonia, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Encantadísima, un placer. Se lo agradecemos de corazón. Y nosotros nos vamos hoy con la frase del día o de la noche, que dice que gracias a la libertad de expresión hoy es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco. Y es de Jaume Perich. Muy buenas noches.